Mira el frutero de tu cocina por un momento. Detente en esa fruta humilde de color amarillo brillante que descansa pacíficamente sobre la mesa. El banano es para casi todos nosotros el símbolo de la nutrición sencilla, el refrigerio rápido de los niños en el colegio, la papilla primera de los bebés y el ingrediente básico de 1000 postres caseros. Es una fruta que parece diseñada por la naturaleza misma para ser perfecta. Viene en su propio estuche protector, fácil de pelar, sin semillas molestas, y extremadamente barata. En cualquier supermercado del mundo, desde las avenidas de Madrid hasta los barrios humildes de Ciudad de México, el banano es la constante, el producto más inofensivo y cotidiano que existe. Nos han enseñado a verlo como un regalo de los trópicos, una bendición de la tierra fértil que llega a nuestras manos por apenas unos centavos. Pero detrás de esa cáscara amarilla se esconde una de las historias más aterradoras, corruptas y sangrientas del capitalismo moderno. Si pudieras pelar esa fruta como se pela una cebolla, capa por capa, y mirar a través de las fibras de su pulpa hacia el pasado, no verías un paisaje idílico de campesinos sonrientes trabajando bajo el sol caribeño. Verías una fosa común oculta en las selvas impenetrables de Colombia. Verías palacios presidenciales de Centroamérica convertidos en simples oficinas de ventas para una corporación extranjera. Verías los rostros demacrados de miles de hombres que murieron de malaria y agotamiento mientras construían vías férreas que no llevaban a ninguna parte, excepto a la riqueza obscena de unos pocos accionistas en Boston. Verías los memorandos secretos en las oficinas de la CIA, donde se planificaban invasiones y golpes de Estado solo para asegurar que el precio de una caja de frutas no subiera ni un solo centavo. Bienvenidos a la historia de la United Fruit Company, una entidad que no solo vendía bananos, sino que compraba y vendía naciones enteras. Una corporación tan poderosa, tan omnipresente y tan despiadada que los habitantes de América Latina la bautizaron con un nombre que todavía hoy, más de un siglo después, produce un escalofrío en la memoria colectiva: el pulpo. Porque sus tentáculos estaban en todas partes, en los ferrocarriles, en el correo, en la radio, en los tribunales, en los ejércitos y, sobre todo, apretando el cuello de cualquiera que se atreviera a desafiar su dominio absoluto sobre la tierra. Esta no es la historia de una empresa que cometió algunos errores lamentables en el pasado. Es la crónica de una entidad que descubrió que el terror es la herramienta de gestión más eficiente que existe. Es el relato de cómo una fruta tropical, que antes era una rareza exótica para los ricos de Nueva York, se convirtió en la moneda de cambio de un imperio de terror que rediseñó el mapa político de todo un continente. Prepárate, porque después de conocer los cimientos sobre los que se construyó este imperio, nunca volverás a mirar un banano de la misma manera. Estás entrando en la verdadera historia del imperio del mal, y hoy el postre en tu mesa está manchado de sangre. Para entender cómo surgió este monstruo, debemos viajar atrás en el tiempo, a una época donde el mundo todavía era un lugar vasto y salvaje, y donde la ambición de un solo hombre podía condenar a millones. Debemos dejar atrás la comodidad de nuestras ciudades modernas y descender al caos sofocante de la Centroamérica de finales del siglo XIX. En 1871, Costa Rica era un territorio dominado por una selva impenetrable. No había carreteras pavimentadas, no había infraestructuras modernas, solo una naturaleza indómita. Mosquitos portadores de fiebre amarilla y malaria. Una humedad tan densa que oxidaba el hierro y pudría la ropa sobre el cuerpo de los hombres en cuestión de días. El gobierno costarricense, ansioso por modernizar el país y exportar su café hacia Europa a través del Caribe, decidió emprender una misión suicida: construir un ferrocarril que conectara la capital con la costa atlántica. Un proyecto que ningún ingeniero sensato quería tocar. Aquí entra en escena Minor Keith, un joven empresario de Brooklyn que no sabía nada de agricultura y mucho menos de trenes, pero que poseía un instinto comercial afilado como una navaja de carnicero y una falta total de escrúpulos que rayaba en lo sociopático. Keith aceptó el contrato que nadie más quería. Su visión era simple y brutal: el progreso requiere sacrificios, siempre y cuando esos sacrificios los hicieran otros. Para construir esas vías a través de los pantanos de la muerte, Keith importó miles de trabajadores de Jamaica, China e Italia, hombres que llegaban con promesas de salarios decentes y un futuro mejor.
La construcción del ferrocarril de Costa Rica fue una carnicería industrializada. Por cada kilómetro de vía férrea que se extendía sobre la selva, se estima que murieron cientos de hombres. Los trabajadores caían por oleadas, víctimas de enfermedades tropicales para las que no tenían defensa. La disentería y la malaria convertían los campamentos en cementerios improvisados. Kate no se detuvo. Si 1000 hombres morían en una semana, simplemente pedía 1000 más. Los cadáveres se amontonaban en las cunetas junto a las vías mientras los trenes avanzaban lentamente hacia el mar, impulsados por la sangre de los que ya no respiraban. Pero el proyecto era una sangría económica. El gobierno de Costa Rica se quedó sin fondos y no podía pagarle a Kate. Fue en ese momento de crisis cuando el destino intervino con un giro macabro, casi bíblico. Mientras Kate construía las vías, decidió plantar bananos a ambos lados del ferrocarril. Originalmente solo quería comida barata para sus obreros sobrevivientes. Sin embargo, cuando empezó a cargar esos racimos en los vagones de carga vacíos y los envió hacia Nueva York y Nueva Orleans, descubrió una mina de oro tropical. Los consumidores estadounidenses, que nunca habían visto una fruta tan dulce, portátil y fácil de comer, se obsesionaron con ella. El banano se convirtió en fiebre. Kate se dio cuenta en un instante de que el tren no era el negocio principal. El tren era simplemente el vehículo para transportar el verdadero tesoro dorado. Hizo un trato con el gobierno de Costa Rica que hoy suena como un robo a mano armada, un crimen de lesa soberanía. A cambio de terminar el ferrocarril, Kate exigió y obtuvo 800.000 hectáreas de las tierras más fértiles del país, además de la concesión total de las vías férreas y los puertos por 99 años. Y lo más increíble, la empresa no pagaría un solo centavo de impuestos al Estado por el resto del siglo. En un abrir y cerrar de ojos, Minor Kate ya no era un constructor de ferrocarriles en quiebra, era el dueño de 1/3 del territorio nacional costarricense. Había descubierto la fórmula maestra que el pulpo usaría durante las siguientes décadas: infraestructura a cambio de soberanía total. En 1899, Kate fusionó su vasto imperio de tierras con la Boston Fruit Company para fundar la United Fruit Company. El monstruo había nacido, y sus primeros tentáculos ya empezaban a extenderse por el Caribe. Pero esto era solo el comienzo. En la próxima parte veremos cómo el pulpo perfeccionó su modelo de negocio, llegar a naciones frágiles, ofrecer puertos y trenes, y en pago quedarse con todo. Veremos las primeras repúblicas bananeras, donde el logo de la frutera valía más que cualquier escudo nacional, y cómo los trabajadores descubrieron que la libertad tenía un precio que no podían pagar. A principios del siglo XX, la United Fruit Company comenzó su expansión agresiva por todo el Caribe y Centroamérica con la precisión quirúrgica de un depredador que sabe exactamente dónde morder. Su estrategia era tan simple como brutal, y tan efectiva que cambiaría para siempre la historia política de un continente entero. Llegaban a naciones con economías frágiles, gobiernos corruptos y poblaciones desesperadas por modernizarse. Ofrecían el mismo paquete irresistible: nosotros construimos sus puertos, sus redes telegráficas, sus ferrocarriles. Y en pago, ustedes nos entregan la tierra. Pero no se trataba de cualquier tierra. La compañía seleccionaba meticulosamente las llanuras costeras más ricas y fértiles, desplazando a miles de pequeños agricultores locales que habían cultivado esas tierras por generaciones con el sudor de sus frentes y la paciencia de sus ancestros. La United Fruit Company no negociaba. Simplemente ocupaba. Con el respaldo de ejércitos privados formados por mercenarios yanquis y la complicidad de las élites locales, ansiosas por migajas de la mesa imperial, la empresa se convirtió en un estado dentro del estado. En Guatemala, en Honduras, en Nicaragua y en Colombia, el logo azul y blanco de la frutera era más poderoso que cualquier escudo nacional, más respetado que cualquier himno. Aquí es donde nace el término que define la mayor humillación política de nuestra historia latinoamericana: la República Bananera. No era solo una etiqueta despectiva de los periódicos, era una realidad económica brutal. Un sistema donde la soberanía de millones estaba supeditada al precio de exportación de una fruta tropical.
En países como Honduras, la United Fruit Company y su principal competidora, la Cuyamel Fruit Company de Sam Murray, eran los verdaderos amos de la nación. La compañía controlaba el 90% del transporte férreo, las comunicaciones telegráficas, la electricidad, el suministro de agua potable. Poseían los bancos locales y dictaban las leyes desde las sombras de los palacios presidenciales. Un famoso informe interno de un ejecutivo de la compañía decía textualmente: «Es mucho más barato comprar un diputado que una mula». Y así lo hacían. Si un presidente intentaba cobrarles un impuesto mínimo por cada caja de banano exportado, la compañía financiaba una revolución en cuestión de semanas. Contrataban veteranos de guerra estadounidense, pistoleros profesionales y mercenarios a sueldo para derrocar gobiernos enteros en una sola noche y poner en el Palacio Presidencial a un títere dócil que firmara nuevas concesiones de tierra a favor de la empresa. La soberanía de naciones enteras se negociaba en las oficinas de Boston como si fueran contratos de arrendamiento de fincas suburbanas. Pero el verdadero horror no estaba solo en las intrigas palaciegas, en los telegramas cifrados entre Washington y las capitales bananeras. Estaba en el día a día de las plantaciones, en lo que ellos llamaban con cinismo eufemístico, el paraíso tropical. La United Fruit Company diseñó un sistema de explotación laboral que haría palidecer de envidia a los señores feudales de la Edad Media. Los trabajadores vivían en lo que la empresa promocionaba como ciudades bananeras modernas, comunidades con hospitales, escuelas, iglesias. En apariencia, eran oasis de progreso en medio de la selva. En la realidad, eran jaulas de oro y barro, prisiones disfrazadas de paternalismo corporativo. Los obreros no recibían su salario en dinero de curso legal que pudieran gastar libremente. Recibían vales, trozos de papel con el sello de la compañía que solo podían ser canjeados en las tiendas de raya, también propiedad exclusiva de la United Fruit Company. Imagina el ciclo infernal de esta esclavitud moderna. Trabajabas de sol a sol, desde las 4 de la mañana hasta que el cuerpo simplemente se negaba a continuar, bajo un calor sofocante de 40 grados Celsius y una humedad del 100% que hacía que el sudor se mezclara con la tierra en una pasta negra sobre tu piel. Cortabas racimos pesadísimos con un machete oxidado, rodeado de serpientes venenosas, nubes de mosquitos anófeles y el constante zumbido de las moscas carroñeras. Al final de la semana agotadora, la empresa te entregaba unos vales que solo podías gastar en su propia tienda, donde los precios de la comida enlatada, la ropa raída y los medicamentos básicos estaban inflados artificialmente hasta el absurdo. Todo lo que ganabas con tu sangre y sudor volvía directamente a los cofres de la empresa en forma de sobreprecio. Nunca podías ahorrar lo suficiente para escapar. Nunca podías salir de la plantación. Nunca podías romper el ciclo de deuda perpetua que te ataba a la tierra como un fantasma. Y si te quejabas, si levantabas la voz pidiendo un salario justo o un día de descanso, la policía privada de la compañía, armada con fusiles Winchester y látigos de cuero trenzado, te molía a palos frente a tu familia o te expulsaba de la tierra, dejándote a ti y a tus hijos en la miseria absoluta de las calles sin futuro. Si te enfermabas por los pesticidas tóxicos que la empresa rociaba indiscriminadamente desde avionetas sobre las plantaciones y sobre los hombres que trabajaban debajo, el médico del hospital corporativo te examinaba durante 30 segundos, te decía que estabas perfectamente sano y te enviaba de vuelta al surco con una palmada en la espalda. La vida humana era, para la United Fruit Company, el recurso más barato y reemplazable de todos. Para mantener este sistema de terror funcionando sin que el mundo civilizado hiciera preguntas incómodas, la empresa contrató al mejor arquitecto de la mentira que el dinero podía comprar, Edward Bernays, el sobrino de Sigmund Freud y padre de las relaciones públicas modernas. Mientras en las plantaciones los hombres morían como moscas de malaria, disentería y agotamiento, Bernays lanzaba campañas publicitarias masivas en las revistas más elegantes de Estados Unidos y Europa. Sus anuncios mostraban a campesinos latinos sonrientes con ropas coloridas y sombreros de paja, agradeciendo efusivamente a la United Fruit Company por haber traído la civilización, el progreso y la electricidad a sus tierras salvajes y atrasadas. Creó el mito eterno del banano como la fruta de la felicidad, el snack perfecto para la familia feliz americana.
Diseñó documentales educativos que se proyectaban en escuelas públicas, enseñando a los niños yanquis que sus amigos del sur vivían en un paraíso tropical gracias a la generosidad iluminada de la empresa. Fue el mayor lavado de imagen de la historia corporativa. El mundo veía comerciales radiantes de colores brillantes mientras ignoraba los gritos ahogados que salían de la espesura verde de los platanales. Bernays fue tan eficiente que logró convencer al público estadounidense de que las dictaduras bananeras, instaladas y financiadas por la frutera, eran algo pintoresco y necesario, que esos pueblos primitivos no eran capaces de gobernarse a sí mismos y necesitaban la guía firme de una corporación anglosajona para entrar en el siglo XX. Esta arrogancia colonial disfrazada de filantropía fue el combustible perfecto que permitió al pulpo extender sus tentáculos por toda la cuenca del Caribe. Sin embargo, a medida que avanzaban las décadas de 1910 y 1920, la presión dentro de las plantaciones empezó a crecer como la savia en los troncos podridos. Los trabajadores, a pesar del aislamiento brutal y del miedo constante, empezaron a susurrar en los barracones sobre sindicatos, sobre huelgas, sobre justicia. Empezaron a darse cuenta de que ellos ponían los cadáveres en las cunetas, mientras los accionistas en Boston ponían las reglas desde torres de acero y cristal. El descontento se filtraba como el agua en los pantanos, silencioso pero imparable. La United Fruit Company lo sabía perfectamente. Sus espías estaban en cada rincón oscuro de los dormitorios colectivos, escuchando cada palabra de rebelión. Su respuesta no fue negociar mejoras, no fue pagar salarios justos, no fue construir un solo botiquín médico decente. Su respuesta fue prepararse meticulosamente para la guerra. A finales de 1928, el conflicto alcanzó su punto de ebullición en Colombia, en la zona bananera de Santa Marta. 30.000 hombres decidieron que ya no podían más con las cadenas invisibles del pulpo. Sus demandas eran tan básicas que hoy nos harían llorar de impotencia: pago en dinero real, botiquines médicos en las zonas de trabajo, un mísero día de descanso semanal. La empresa se negó rotundamente a sentarse a negociar. Para ellos, dialogar con un trabajador era una debilidad mortal que no podían permitirse. El pulpo no negocia con su presa, el pulpo la asfixia hasta que deja de moverse. Los telegramas urgentes volaron hacia Bogotá y Washington. La orden fue clara y maquiavélica: presenten esta huelga como una revolución bolchevique. Digamos que los trabajadores quieren quemar las plantaciones y destruir la civilización cristiana. El miedo al fantasma rojo fue la excusa perfecta para desatar la furia del Estado contra su propia gente. El ejército colombiano, temeroso de una intervención militar yanqui si no protegía los intereses sagrados de la frutera, envió tropas armadas hasta los dientes. Esa noche de diciembre de 1928, en la estación de tren de Ciénaga, el aroma dulce de las bananas maduras fue reemplazado por el hedor metálico de la sangre fresca. Miles de trabajadores y sus familias se reunieron en la plaza esperando una palabra del gobernador, creyendo ingenuamente que la ley los protegería de la maquinaria asesina. En lugar de eso, se encontraron rodeados por ametralladoras Maxim y soldados borrachos de propaganda y aguardiente barato. La orden de fuego rasgó la noche tropical como un trueno bíblico. Fue una ejecución industrial en masa. Los cuerpos caían como racimos maduros en la cosecha de la muerte. La plaza se convirtió en un matadero humano, con sangre chorreando por las rendijas de los adoquines hacia las alcantarillas. Pero el verdadero horror no terminó con las balas. Al amanecer, mientras el sol caribeño teñía de rojo el horizonte, llegaron los trenes de la United Fruit Company y esos mismos vagones que llevaban frutas a tu mesa todos los días, para cargar miles de cadáveres anónimos. El destino de esos trenes no fue un cementerio digno. Fue el mar profundo. Durante todo el día, la empresa trabajó febrilmente para borrar las huellas del crimen, arrojando a sus propios trabajadores al océano Caribe para que los tiburones hambrientos y las corrientes frías hicieran el trabajo final de limpieza. Cuando el mundo preguntó qué había sucedido realmente, la cifra oficial de muertos fue de 9. 9 personas, cuando en realidad miles habían desaparecido para siempre en el olvido salado del abismo azul.
Esta masacre fue el bautismo de sangre de una nueva era de oscuridad absoluta. La United Fruit Company había demostrado que podía derramar sangre a escala industrial y salir completamente impune, siempre y cuando la fruta siguiera llegando puntual a los mercados del norte. La inocencia de la tierra fértil había muerto esa noche en la estación de Ciénaga, pero esto era solo el ensayo general. El pulpo apenas comenzaba a desplegar sus tentáculos más largos hacia su presa más ambiciosa, Guatemala. En la próxima parte veremos cómo la primavera democrática guatemalteca chocó contra los intereses del monstruo bananero, cómo la United Fruit manipuló a la CIA para derrocar un gobierno legítimo, y cómo una fruta tropical se convirtió en pretexto para décadas de guerra civil que aún sangran hoy. La farmacia del mal está lista para recetar su siguiente dosis letal, el golpe de Estado. Después de la masacre de Ciénaga, el mundo creyó que el pulpo había alcanzado el límite de su crueldad salvaje, que la sangre vertida en las bananeras colombianas sería el punto de no retorno. El escándalo que finalmente arrastraría a la United Fruit Company ante la justicia internacional. Pero para los ejecutivos en las torres de cristal de Boston, la violencia en la estación de tren fue solo un ensayo general, una prueba de concepto brutal que demostraba una verdad aterradora. Podían derramar sangre a escala industrial y salir completamente impunes, siempre y cuando las cajas de fruta llegaran puntuales a los mercados del norte. La fórmula estaba perfeccionada, el terror como herramienta de gestión. Sin embargo, en la década de 1940 surgió un desafío mucho más peligroso que las huelgas de macheteros desesperados. Un desafío que no venía de los surcos embarrados de las plantaciones, sino de los salones elegantes de las universidades y las plazas públicas de las capitales centroamericanas. La democracia. Viajemos a Guatemala, una nación que durante décadas había sido poco más que una finca privada de la frutera. Un territorio donde el tiempo político parecía haberse detenido bajo el peso de dictadores feroces que gobernaban exclusivamente para el beneficio de los intereses en Boston. Pero en 1944, el pueblo guatemalteco despertó de su largo letargo colonial. Una revolución pacífica derrocó al dictador Jorge Ubico y dio paso a lo que la historia conoce como la Primavera Guatemalteca, una década de reformas agrarias, derechos laborales y esperanza democrática que chocó de frente contra los tentáculos más gruesos del pulpo. Para comprender la magnitud del conflicto que estaba por desatarse, hay que entender cuánto poseía realmente la United Fruit Company en Guatemala. No eran solo plantaciones. La empresa controlaba el único puerto importante del Atlántico, Puerto Barrios, el 90% de la red ferroviaria a través de su filial International Railways of Central America, las comunicaciones eléctricas, el agua potable, los muelles de carga. Era dueña de 550.000 hectáreas de las tierras más fértiles del país, prácticamente abandonadas desde la Gran Depresión. Estas tierras inmensas, cubiertas de maleza alta como un hombre, producían menos del 10% de su capacidad porque la empresa prefería especular con la propiedad antes que invertir en producción. Mientras campesinos guatemaltecos vivían hacinados en chozas de palmas sin acceso a la tierra, la frutera mantenía millones de acres ociosos como garantía hipotecaria para préstamos en Wall Street. Esta obscenidad territorial era el corazón del poder del pulpo. Pero llegó Jacobo Arbenz, el presidente democráticamente electo en 1950, un militar reformista que osó desafiar el orden establecido. Arbenz no era un revolucionario incendiario. Era un hombre pragmático que simplemente quería que Guatemala funcionara como un país del siglo XX. Su decreto 900 de reforma agraria era moderado, expropiar tierras improductivas, muchas de la United Fruit, para entregarlas a 100.000 familias campesinas sin tierra, pagando el valor fiscal declarado por las mismas empresas ante el gobierno. La United Fruit, que había declarado esas tierras baldías con valor casi nulo para evadir impuestos, ahora debía pagar su verdadero valor de mercado. Arbenz no tocaba las plantaciones en producción. No expropiaba infraestructura. Solo pedía justicia elemental. Para la frutera, esto era una declaración de guerra existencial. Perder 400.000 hectáreas significaba perder el control político de Guatemala entera. Así comenzó la contraofensiva más sofisticada y cínica de la historia corporativa.
La United Fruit no recurrió solo a sus ejércitos privados. Contrató a John Foster Dulles, ex abogado de la empresa, como secretario de Estado de Eisenhower, a su hermano Allen Dulles, también abogado de la frutera, como director de la CIA, y desplegó una máquina de propaganda dirigida por nada menos que Edward Bernays, el sobrino de Freud que ya había blanqueado las masacres anteriores. La campaña en Estados Unidos fue maestra. Los periódicos hablaron del gobierno comunista en el patio trasero de América, del Soviet Guatemala, amenazando el Canal de Panamá. Anuncios pagados mostraban a campesinos guatemaltecos ondeando banderas rojas, fotos manipuladas, mientras expertos advertían que Moscú controlaba el Caribe. Arbenz, que nunca mencionó el comunismo en su vida, se convirtió en el nuevo Fidel Castro antes de que Castro existiera. La United Fruit infló sus pérdidas potenciales de 16 millones a 175 millones para asustar a los contribuyentes americanos. La CIA, dirigida por Allen Dulles, preparó Operación Success, el primer golpe de Estado moderno orquestado por inteligencia contra un gobierno democrático. En junio de 1954, desde Honduras, base de la Frutera, un pequeño ejército mercenario de 480 hombres mal entrenados, liderado por el coronel Carlos Castillo Armas, invadió Guatemala. Técnicamente fue un desastre militar, perdieron la mitad de sus hombres en 3 días. Pero no necesitaban ganar batallas. Necesitaban terror psicológico. Aviones de la CIA lanzaban bombas de dinamita casera sobre aldeas indefensas mientras radios clandestinas repetían 24 horas, el ejército rojo viene por sus hijos. Arbenz entrega Guatemala a Moscú. El pánico se apoderó de la capital. Oficiales del ejército guatemalteco, temiendo una invasión soviética que nunca existió, se amotinaron contra Arbenz. El 27 de junio de 1954, el presidente democráticamente electo renunció, exiliado por aviones de la Frutera hacia México. Castillo Armas, financiado y armado por la United Fruit, se convirtió en presidente títere. El decreto 900 fue revocado. Las tierras volvieron al pulpo intactas. Arbenz terminó sus días como indigente en Nueva York, vigilado por la CIA hasta su muerte en 1971. Pero la victoria corporativa sembró una semilla venenosa. El golpe de 1954 desencadenó 36 años de guerra civil en Guatemala. 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos, 1 millón de desplazados. Pueblos mayas enteros borrados del mapa por ejércitos entrenados en la Escuela de las Américas para proteger las plantaciones de banano. La United Fruit Company había logrado lo imposible. Derrocar una democracia con puro humo, espejos y miedo al comunismo. Habían demostrado que una corporación podía usar la superpotencia más poderosa del mundo como arma privada contra un país soberano. El precio de un banano acababa de comprar una nación. Pero el pulpo no se detuvo ahí. En la próxima parte veremos cómo su arrogancia desmedida provocó su primera caída, escándalos financieros, suicidios en rascacielos de Manhattan, y la mutación del monstruo bananero hacia una nueva forma aún más peligrosa. La farmacia del mal no muere, solo cambia de nombre corporativo después del triunfo apoteósico en Guatemala. La United Fruit Company parecía haber alcanzado la cima absoluta del poder corporativo. Habían demostrado algo que ninguna entidad privada había logrado antes. No solo podían controlar los precios de las frutas en los supermercados del mundo, sino que tenían la capacidad de movilizar a la agencia de espionaje más poderosa del planeta para borrar una democracia del mapa político. Guatemala se convirtió en el símbolo radiante de su victoria imperial. Un recordatorio escalofriante para cualquier otro líder latinoamericano que osara soñar con reformas. La tierra le pertenecía al pulpo por derecho divino de Wall Street. Los ejecutivos en las oficinas con vistas panorámicas del puerto de Boston brindaban con champán francés mientras los informes de inteligencia confirmaban que las plantaciones volvían a estar seguras. Castillo Armas, el coronel mercenario convertido en presidente títere, firmó decretos que devolvían intactas las 400.000 hectáreas expropiadas al monstruo bananero. Los campesinos guatemaltecos que habían recibido parcelas bajo el decreto 900 fueron desalojados a la fuerza, sus chozas incendiadas,
sus esperanzas enterradas bajo el peso de la maquinaria pesada que volvía a roturar la tierra para monocultivos estériles de fruta amarilla. La fórmula estaba perfeccionada hasta la náusea: democracia igual a amenaza existencial, golpe de Estado igual a solución corporativa. Pero lo que los señores del banano no previeron fue que al destruir la frágil esperanza democrática de 1954, habían sembrado las semillas de una resistencia mucho más feroz y duradera. La primavera guatemalteca no murió en los despachos de la CIA, se transformó en guerrilla, en odios generacionales, en una guerra civil que duraría 36 años sangrientos y dejaría 200.000 muertos, 50.000 desaparecidos y 1 millón de almas desplazadas. Pueblos mayas enteros fueron borrados del mapa por ejércitos entrenados en la Escuela de las Américas de Fort Benning, cuya misión principal era proteger las plantaciones de banano de la infiltración comunista. La United Fruit Company había convertido una simple disputa por impuestos en genocidio patrocinado, indirectamente, por el precio de exportación. Mientras Centroamérica ardía en fuegos que ellos mismos habían encendido, el pulpo enfrentaba problemas en casa. Las décadas de 1960 y 1970 no serían de consolidación triunfal, sino de una lenta y dolorosa descomposición interna provocada por su propia arrogancia desmedida. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia comenzó a mirar con lupa las prácticas monopólicas de la frutera. No les importaba tanto la sangre seca en los machetes de los capataces como el hecho escandaloso de que una sola empresa controlara el 90% del mercado bananero mundial, aplastando sin piedad cualquier competencia interna o externa. El pulpo estaba siendo atacado desde su propio corazón financiero. Para sobrevivir a las leyes antimonopolio del Sherman Act, la compañía tuvo que empezar a vender activos no esenciales, puertos secundarios, algunas líneas ferroviarias, pero en lugar de retirarse discretamente al negocio puro de la fruta, decidieron mutar. En 1970, la United Fruit Company se fusionó con AMK Corporation, dueña de carne enlatada y restaurantes, para formar la United Brands Company. Bajo el mando de un nuevo líder carismático y trágico, Eli Black, un hombre de negocios con delirios mesiánicos que se veía a sí mismo como el salvador ético del imperio bananero, la empresa intentó una transformación radical: limpiar su imagen sangrienta y diversificarse hacia alimentos modernos. Pero el ADN corrupto del pulpo no se borra con un cambio de logotipo o un manual de responsabilidad social corporativa. La podredumbre estaba tan incrustada en su estructura ósea que cualquier intento de reforma solo terminaba revelando capas aún más oscuras de criminalidad. Black era un personaje fascinante y patético, hijo de rabino ortodoxo, genio financiero que había construido un emporio desde cero, pero atrapado en la telaraña de sobornos y presiones que definían el verdadero negocio del banano desde Costa Rica hasta Colombia. En 1974, el huracán Fifi, luego llamado Orlén, azotó Honduras con furia bíblica, destruyendo el 70% de las plantaciones de la United Brands y generando pérdidas estimadas en $100 millones, una catástrofe para las ganancias trimestrales que Wall Street no perdonaría fácilmente. Para Eli Black, bajo presión insoportable de accionistas y bancos, la solución fue la misma de siempre: el soborno presidencial. Autorizó el pago secreto de $1,25 millones al general hondureño Oswaldo López Arellano, presidente títere formado en la Academia Militar de West Point. El objetivo era clarísimo: que Honduras redujera drásticamente los impuestos a la exportación de banano post-desastre, salvando así los márgenes de beneficio corporativos. Era negocio como siempre, pero los tiempos habían cambiado radicalmente. Los escándalos ya no permanecían ocultos bajo el sol abrasador del Caribe. Los jets comerciales y las fotocopiadoras los exponían al mundo entero. El escándalo que la prensa bautizó como Bananagate estalló con fuerza nuclear en 1975. Investigaciones del Congreso y el SEC, Comisión de Valores, destaparon no solo el soborno hondureño, sino una red sistémica de corrupción que se extendía desde Tegucigalpa hasta Ciudad de México, millones en maletines cruzando fronteras, presidentes comprados como ganado, contadores suizos falsificando balances para ocultar el flujo negro de dinero. La imagen ética que Black tanto había intentado construir se hizo añicos como cristal bajo martillo. La vergüenza pública fue tan aplastante, la presión de los bancos tan asfixiante,
que el hombre que soñaba con redimir al pulpo no pudo soportarlo. El 3 de febrero de 1975, Eli Black llegó a su oficina en el piso 44 de la Pan Am Building en Manhattan, la torre más icónica de Nueva York en esa época. Rompió la ventana blindada con su maletín de cuero italiano, miró por última vez hacia el East River que brillaba abajo, y saltó al vacío. Su cuerpo destrozado contra el pavimento de Park Avenue fue fotografiado por decenas de transeúntes, convirtiéndose en la metáfora perfecta del colapso del viejo imperio bananero. La muerte de Black no detuvo las investigaciones. United Brands pagó multas récord, ejecutivos fueron procesados, y la empresa entró en una espiral de fusiones desesperadas para sobrevivir. En 1984, bajo nueva dirección, cambió definitivamente su nombre a Chiquita Brands International, intentando lavar 100 años de sangre con una sonrisa amarilla de caricatura y eslóganes como «Chiquita significa calidad». Parecía que el monstruo había muerto, domesticado por las leyes modernas y el escrutinio público. Pero el ADN del pulpo no desaparece, solo muta. En los años 90 y 2000, Chiquita revelaría que sus tentáculos seguían tan fuertes como siempre. Ya no compraban presidentes abiertamente, pero financiaban paramilitares asesinos en Colombia, pagando millones de dólares a las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, para proteger sus plantaciones de las guerrillas. En 2007, la empresa admitió ante un tribunal federal de Colombia haber entregado 1.7 millones de dólares a terroristas narcotraficantes entre 1997 y 2004, recibiendo una multa de 25 millones, el equivalente a 2 semanas de ganancias. Los trabajadores que protegían seguían muriendo envenenados por pesticidas prohibidos en Europa, viviendo en barracas idénticas a las de 1928. Chiquita no había aprendido nada. Solo había aprendido a esconder mejor sus huellas sangrientas. El fin de United Fruit no fue el fin del mal corporativo, fue simplemente una metamorfosis estratégica. En la próxima parte veremos cómo la sonrisa amarilla de Chiquita oculta fumigaciones con venenos cancerígenos, trabajadores estériles por exposición química, y demandas millonarias por daños colaterales, que siguen matando silenciosamente en los platanales. El imperio del mal no murió, solo cambió de disfraz. Después del escandaloso Bananagate y el suicidio espectral de Eli Black desde el piso 44 del Pan Am Building, la United Brands Company parecía al borde del abismo definitivo. Las investigaciones del Congreso estadounidense destapaban no solo sobornos presidenciales en Honduras, sino una red sistémica de corrupción que se extendía como las raíces de un banano venenoso desde Tegucigalpa hasta Ciudad de México, millones en maletines diplomáticos cruzando fronteras sin aduanas, presidentes comprados al por mayor como ganado de exhibición, contadores suizos falsificando balances financieros para ocultar el flujo negro de dólares manchados de sudor tropical. Las multas millonarias llovían desde Washington, los accionistas huían despavoridos, y la prensa sensacionalista convertía el nombre United Fruit en sinónimo de decadencia moral absoluta. Pero el ADN corrupto del pulpo no se extingue con escándalos financieros o saltos desde rascacielos de Manhattan. Muta, se reinventa, sobrevive. En 1984, bajo una nueva dirección ejecutiva obsesionada con el lavado de imagen, la compañía ejecutó su transformación final, cambió su nombre a Chiquita Brands International. El monstruo bananero emergió del capullo de la crisis con una sonrisa amarilla de caricatura, un eslogan pegajoso y Chiquita significa calidad, y una campaña publicitaria global que intentaba borrar 100 años de sangre latinoamericana con spots de televisión donde monos bailaban felizmente entre racimos dorados, celebrando la fruta más amada del mundo. Parecía que el imperio del mal había sido domesticado por las leyes antimonopolio modernas, el escrutinio periodístico y la sensibilidad social de los 80. Nada más lejos de la realidad. Chiquita no abandonó las plantaciones, solo perfeccionó sus métodos de control. Ya no compraban presidentes abiertamente en cócteles diplomáticos, eso era demasiado visible para la era de las cámaras de televisión, pero desarrollaron nuevas formas de dominación. Financiamiento encubierto de paramilitares asesinos y fumigaciones aéreas con pesticidas prohibidos en Europa, que convertían los platanales en laboratorios tóxicos a cielo abierto.
En Colombia, durante los años 90, mientras el país se desangraba en una guerra civil entre guerrilla marxista, narcotraficantes y fuerzas del Estado, Chiquita encontró aliados perfectos en las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupos paramilitares de derecha financiados por capós de la cocaína. Entre 1997 y 2004, la empresa admitió ante un tribunal federal de Washington haber entregado $1.7 millones en pagos secretos a la AUC para proteger sus plantaciones de Urabá y Santa Marta de la extorsión guerrillera. En realidad, esos dólares compraban balas, machetes y masacres selectivas contra sindicalistas que osaban pedir salarios mínimos o condiciones de trabajo humanas. Documentos judiciales desclasificados revelan pagos mensuales de $100.000 etiquetados como gastos de seguridad, transferidos a través de intermediarios fantasmas a cuentas en Panamá. A cambio, las AUC garantizaban que ningún líder obrero interrumpiera la cosecha. El resultado: decenas de sindicalistas ejecutados con tiros en la nuca mientras cargaban racimos en los muelles de Turbo, sus cuerpos arrojados a fosas comunes en la selva como fertilizante orgánico para las plantaciones que tanto protegían. En 2007, Chiquita pagó una multa de $25 millones por colaboración con terroristas, el equivalente económico a 2 semanas de ganancias netas por exportaciones de banano. Pero el terror paramilitar era solo la cara visible del nuevo pulpo. La cara invisible era química. Chiquita perfeccionó el uso de pesticidas ultratóxicos como el DBCP, dibromocloropropano, un nematicida tan letal que fue prohibido en Estados Unidos en 1977 por causar esterilidad irreversible y cáncer testicular. Sin embargo, durante toda la década de 1980, la empresa siguió fumigando con DBCP las plantaciones de Costa Rica, Honduras y Guatemala desde avionetas que sobrevolaban barracas llenas de trabajadores durmientes. Miles de jornaleros expuestos generaron un ejército de hombres estériles. Familias sin descendencia, mujeres con abortos espontáneos y tasas de cáncer disparadas en regiones bananeras. En 1997, 12.000 trabajadores costarricenses demandaron a Chiquita en tribunales de Nueva York. Documentos internos mostraban que la empresa sabía desde 1961 que el DBCP causaba atrofia testicular en ratas de laboratorio, pero priorizó ganancias sobre vidas. Las fumigaciones continuaron hasta 1985, cuando un cargamento incautado en Nueva Orleans finalmente detuvo la masacre química. Chiquita respondió con tácticas aprendidas del siglo anterior: negación absoluta, abogados caros y campañas de desprestigio contra las víctimas. Trabajadores ignorantes que no usaban protección adecuada, declaraban ejecutivos desde oficinas con aire acondicionado. Las demandas se empantanaron durante décadas. En 2010, Dow Chemical, fabricante del DBCP, acordó pagar 41 millones a 20.000 afectados. Pero Chiquita evadió responsabilidad contributiva alegando falta de pruebas directas. Mientras los trabajadores esterilizados morían de cáncer en chozas de palma, en supermercados europeos y americanos niñas pequeñas pelaban bananos, Chiquita tarareando la pegajosa melodía comercial: I'm Chiquita Banana and I come tosei. La ironía era tan perfecta que rayaba en lo diabólico. La empresa que una vez compraba presidentes con maletines de efectivo ahora compraba silencio judicial con fondos de pensiones e impunidad química con regulaciones laxa en países sin agencias ambientales potentes. Pero el pulpo moderno enfrentaba amenazas nuevas: boicots consumidores en Europa por trabajo infantil y deforestación, ONG agresivas como Banana Link documentando abusos, leyes laborales que obligaban a pagar salarios mínimos en Honduras. Chiquita respondió con su arma definitiva, el Green Basin. Lanzó certificaciones Rainforest Alliance que garantizaban bananos éticos, mientras inspecciones independientes encontraban niños de 10 años cargando racimos de 50 kilos en plantaciones certificadas. La sonrisa amarilla se convirtió en escudo perfecto. ¿Quién podría atacar a una empresa que era salva la selva? Cuando Chiquita Brands International emergió de las cenizas del Bananagate con su nueva identidad en 1984, pocos imaginaban que el pulpo no había sido derrotado, sino que simplemente había aprendido a camuflarse mejor entre los estantes iluminados de los supermercados modernos. La sonrisa amarilla de caricatura, ese mono bailongo de los comerciales infantiles tarareando I'm Chiquita Banana and I come tosei,
Se convirtió en el disfraz perfecto para ocultar 120 años de sangre coagulada en los surcos tropicales. El monstruo bananero mutó una vez más, pero su hambre por control absoluto y ganancias trimestrales permanecía intacta como la cáscara endurecida de un racimo olvidado bajo el sol implacable. Los años 90 y principios del 2000 revelaron que Chiquita no había abandonado sus viejos métodos. Los había perfeccionado con tecnología del siglo XXI. Ya no necesitaban ejércitos mercenarios ni sobornos presidenciales tan burdos, eso era siglo XX. Ahora financiaban paramilitares narcotraficantes con transferencias electrónicas disfrazadas de gastos de seguridad. En la región de Urabá, Colombia, epicentro histórico de las masacres bananeras, Chiquita admitió en Corte Federal de Washington haber pagado $1.7 millones entre 1997 y 2004 a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupos de derecha clasificados como terroristas por el Departamento de Estado yanqui. Esos dólares no compraban solo protección. Compraban ejecuciones selectivas. Sindicalistas que exigían salario mínimo o guantes para manipular pesticidas aparecían con tiros en la nuca, en fosas comunes al borde de las plantaciones. En 2007, Chiquita pagó 25 millones de multa por colaboración con organizaciones terroristas, una bofetada financiera equivalente a 15 días de ganancias por exportación de fruta. Los ejecutivos declararon arrepentimiento público mientras firmaban cheques para nuevos sistemas de vigilancia satelital en los platanares. La lección aprendida no fue moral, fue operativa. Pero el verdadero veneno del nuevo pulpo era invisible y hereditario. Chiquita perfeccionó el uso masivo de pesticidas como el DBCP, dibromocloropropano, mucho después de su prohibición en Estados Unidos. En 1977 por causar esterilidad permanente y cáncer testicular. Durante los 80 y principios de los 90, avionetas fumigaban este nematicida cancerígeno sobre plantaciones de Costa Rica, Honduras y Guatemala, rociando no solo bananos sino trabajadores dormidos en barracas contiguas. El resultado, miles de jornaleros estériles, familias sin descendencia. Mujeres con tasas disparadas de abortos espontáneos, regiones enteras con epidemias de tumores testiculares. En 1997, 12.000 trabajadores costarricenses demandaron a Chiquita en Nueva York. Documentos internos probaban que la empresa sabía desde 1961 que el DBCP atrofió testículos en ratas de laboratorio, pero fumigó hasta 1985 porque era más barato que alternativas seguras. Las demandas se empantanaron 20 años. En 2010 Dow Chemical, fabricante del DBCP, pagó 41 millones a 20.000 víctimas, pero Chiquita evadió responsabilidad contributiva alegando falta de pruebas directas de causalidad. Mientras ejecutivos celebraban en suites de Miami, jornaleros mutados genéticamente morían en chozas de palma sin pensión ni herederos. Chiquita respondió al escrutinio global con su arma maestra del siglo XXI, Greenbasin certificado. Lanzó bananos Ranforista Giance, con sellos verdes prometiendo prácticas sostenibles. Inspecciones independientes de Oxfam y Banana Link encontraron niños de 10 años cargando racimos de 50 kilos en plantaciones certificadas, deforestación masiva para monocultivos, y ríos convertidos en cloacas tóxicas. La sonrisa amarilla se volvió escudo infranqueable, quien osa atacar a una empresa que resalva la Amazonía. En 2026, Chiquita sigue reinando. Demandas por genocidio corporativo en Colombia avanzan lentas en cortes de Washington. Trabajadores con cáncer pulmonar por décadas de fumigación mueren esperando veredictos. La empresa reporta ganancias récord gracias a bananos orgánicos premium, cultivados en tierras expropiadas durante la primavera guatemalteca de 1954. Sus tentáculos evolucionaron, drones vigilan platanares. Algoritmos predicen huelgas vía análisis de redes sociales, blockchain rastrea cadenas éticas, que ocultan fosas comunes del siglo pasado. Hoy, cuando usted empuja el carrito por el pasillo 5 de su supermercado, ese banano reluciente con la pegatina azul y blanca no es solo fruta. Es producto final de 150 años de masacres, golpes de Estado, esterilizaciones químicas y paramilitares financiados. Pasó por manos que cargaron cadáveres en trenes hacia el mar, por avionetas que rociaron veneno hereditario,
por salas de juntas donde presidentes se compraban por millones. La sonrisa amarilla guiña desde el estante, prometiendo dulzura tropical mientras oculta el hedor metálico de la sangre seca en los surcos. ¿Cuánto sangre vale un kilo de bananos en su frutero doméstico? ¿Dónde traza usted la línea entre consumir inocentemente y comulgar con el imperio del mal? La United Fruit Company murió en los papeles legales, pero Chiquita vive en cada supermercado del planeta, demostrando la lección eterna del capitalismo salvaje. El mal corporativo no perece, solo cambia de nombre, de logo, de siglo. Pero su hambre nunca se sacia. El telón cae sobre el escenario sangriento. Gracias por acompañar esta crónica del terror tropical. Suscríbase para no perder la próxima autopsia corporativa.